El sonido del cristal al romperse contra el suelo de mármol paralizó por completo el inmenso salón de banquetes. La bandeja de plata se escapó de las manos temblorosas de Carmen. Las copas de champán francés volaron por los aires. El líquido dorado salpicó los zapatos de charol de los invitados de primera fila. Pero ella no podía apartar la mirada del altar improvisado en aquel jardín de lujo. Allí, vestido con un smoking a medida y sonriendo a su nueva y joven esposa, estaba el hombre por el que ella había llorado mares de lágrimas. El hombre que había enterrado hacía 2 años. Su esposo. Alejandro no estaba muerto. Solo había cambiado de vida, de nombre y de mujer. Y en ese instante, el mundo de Carmen se derrumbó por segunda vez. Nadie en aquel exclusivo club de campo de Valencia conocía el verdadero pasado de la camarera número 4. Para todos, Carmen era solo una viuda trabajadora, una madre soltera que doblaba turnos para pagar los libros escolares de sus 2 hijos. Ninguno de esos aristócratas y empresarios de trajes caros imaginaba que ella, hasta hace muy poco, pertenecía a su mismo mundo. Había sido una promesa del esquí olímpico español. Había vivido en una mansión blindada en La Moraleja, rodeada de lujos obscenos y escoltas privados. Alejandro, su marido, le había prometido el cielo en la tierra. Le regaló joyas, viajes en yates privados y una falsa seguridad que se evaporó de la noche a la mañana. Un día él llegó a casa presa del pánico. Al día siguiente, la policía le comunicó que su marido había fallecido en un terrible incendio. Perdió su casa, sus cuentas bancarias y su dignidad. Tuvo que huir a la costa mediterránea para esconderse de unos acreedores fantasma. Y ahora, el fantasma más cruel de todos estaba de pie frente a ella, a punto de decir, sí, quiero. Javier, el jefe de sala, la arrastró por el pasillo de servicio con una fuerza desmedida. Sus dedos se clavaban en el brazo de Carmen como garras de acero. La empujó hacia el interior de un cuarto de limpieza oscuro y mal ventilado. El olor a lejía barata y a cartón húmedo inundó las fosas nasales de la mujer. La respiración del hombre era errática y pesada. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban una furia contenida a punto de estallar. Le gritó a escasos centímetros del rostro. Le preguntó si había perdido completamente el juicio. Le recordó que los clientes de esa boda eran la élite económica del país. Carmen lo miraba desde el suelo, apoyada contra unas cajas de agua mineral. Su pecho subía y bajaba con violencia. El sudor frío le empapaba la frente. El sonido de la música clásica que llegaba desde los jardines le parecía ahora una marcha fúnebre. Ella conocía perfectamente a esa élite. Había cenado con ellos. Había brindado con ellos. Y ahora, uno de esos hombres poderosos acababa de destruir los cimientos de su cordura. El aire en la habitación se volvía cada vez más denso. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. La voz de Carmen sonó ronca, pero sorprendentemente firme. No había bebido, no estaba loca. Ese hombre era Alejandro, su esposo. El jefe de sala soltó una carcajada cargada de sarcasmo y desprecio. La acusó de estar borracha o drogada. Le exigió que volviera al salón y pidiera disculpas públicas, inventando cualquier excusa. Quería que dijera que todo era una broma de mal gusto. La amenazó con arruinar su reputación en todo el sector hostelero de la costa. Pero Carmen ya no escuchaba sus amenazas. Una rabia primitiva, caliente y destructiva, comenzó a hervir en sus venas. Se puso en pie de un salto. Se arrancó el delantal negro con un tirón seco y lo arrojó al cubo de la basura. No iba a volver a salir. No iba a disculparse ante el hombre que había abandonado a sus hijos. Empujó a su jefe con una fuerza que él no esperaba y salió corriendo por la puerta trasera. El aire cálido de la noche valenciana le golpeó el rostro. El aroma a azahar y a salitre se mezcló con el sabor a sangre que tenía en la boca. Había mordido su propio labio de pura tensión. Solo quería huir, escapar de esa pesadilla que acababa de cobrar vida.
2 guardias de seguridad gigantescos aparecieron en la puerta trasera. Alguien había dado la orden de detenerla. Carmen sintió que el pánico se apoderaba de su estómago. Sus piernas, entrenadas durante años en las duras pistas de nieve, respondieron por puro instinto de supervivencia. Esquivó al primer hombre con un movimiento rápido de cadera. El guardia tropezó pesadamente contra un contenedor de vidrio. El ruido de las botellas rotas resonó en el callejón. Carmen corrió hacia una pila de palés de madera apilados contra el muro del recinto. Trepó por ellos con la agilidad de un gato asustado. Sus uñas se astillaron contra la madera áspera. Al llegar a lo alto del muro, saltó hacia la calle sin dudarlo. El impacto contra el asfalto le provocó un dolor agudo en los tobillos, pero no se detuvo. Corrió a través de un parque cercano. Las sombras de los árboles parecían brazos largos intentando atraparla. Apagó su teléfono móvil en plena carrera. Sabía que Alejandro tenía el poder y el dinero para rastrearla si quería. Y si la encontraba, no dudaría en hacerle daño para proteger su nueva y perfecta vida de mentiras. Alcanzó las puertas de cristal de un gran centro comercial justo cuando estaban a punto de cerrar. Se deslizó hacia el interior, perdiéndose entre la multitud de adolescentes y familias que salían de los cines. Subió por las escaleras mecánicas de 3 en 3. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se le rompieran las costillas. Se escondió en el último cubículo de los baños de mujeres. Se sentó sobre la tapa del inodoro, abrazó sus rodillas y comenzó a temblar sin control. Las frías baldosas blancas la devolvieron a la realidad. Tenía que pensar en Hugo y Mateo. Sus 2 pequeños tesoros la esperaban en casa, ajenos al cataclismo que acababa de ocurrir. Tenía que ganar tiempo. Calculó que los hombres de seguridad tardarían al menos media hora en perder su rastro en la ciudad. Cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas comenzaron a brotar, ardientes y silenciosas. Su mente retrocedió 8 años en el tiempo. Viajó a la noche en que conoció al hombre que acababa de asesinar su alma, a la época en la que ella era una joven llena de sueños y esperanzas en la capital española. Fue en Madrid, durante una gala benéfica para jóvenes promesas del deporte olímpico. Carmen llevaba un vestido rojo muy sencillo. Se sentía fuera de lugar entre tantos políticos y millonarios. Entonces apareció él, Alejandro Mendoza. Tenía una sonrisa deslumbrante, un porte elegante y unos ojos oscuros que parecían leer sus pensamientos. Se acercó a ella con la seguridad de un hombre que está acostumbrado a conseguir todo lo que desea. Le ofreció una copa de vino de Rioja. Hablaron durante horas en la terraza del hotel, bajo el cielo estrellado de la capital. Él le confesó que no tenía tiempo para romances infantiles, que era un hombre de negocios pragmático. Le dijo que buscaba una mujer fuerte, hermosa y leal, para formar una familia. Carmen se sintió halagada, embriagada por su carisma y su aparente honestidad. Pensó que había encontrado al hombre perfecto, alguien que la protegería de las dificultades del mundo. Esa misma noche, terminó en la suite presidencial de Alejandro. Las sábanas de seda egipcia y el champán francés sellaron un pacto que, años después, se convertiría en su mayor condena. La boda fue un espectáculo grotesco de ostentación. Se celebró en una finca privada en Marbella, con vistas al mar Mediterráneo. Había fuentes de las que emanaba cava de las marcas más caras del mundo. Había cientos de invitados que Carmen no conocía de nada. Políticos, constructores, inversores de rostros duros y miradas frías. Sus propios padres, unos humildes profesores de instituto, parecían asustados en medio de tanto lujo. Los padres de Alejandro, por el contrario, resultaron ser unos ancianos adorables de un pequeño pueblo de Andalucía. La abrazaron con lágrimas en los ojos. La llamaron hija desde el primer momento. Carmen se sintió flotar en una nube de felicidad irreal. Pensó que el dinero no había corrompido el alma de su marido, ya que cuidaba también de sus ancianos padres. No sabía que toda su vida se estaba convirtiendo en un gran teatro.
Cada sonrisa en esa boda estaba calculada. Cada invitado era un contacto estratégico. Alejandro la exhibía del brazo como si fuera un trofeo brillante que acababa de comprar en la subasta más exclusiva del país. El viaje de novios fue un crucero de superlujo por el mar Mediterráneo. El barco era un palacio flotante con casinos, teatros y restaurantes con estrellas Michelin. Fue en las costas de Grecia donde Carmen sintió la primera ola de náuseas. Rechazó un plato de marisco fresco y corrió hacia el baño del camarote. El médico del barco, un italiano de sonrisa profesional, le confirmó la noticia horas después. Iba a ser madre. Alejandro celebró la noticia descorchando una botella de vino que costaba lo mismo que un coche nuevo. Brindó por su heredero con los ojos brillantes de orgullo. Carmen lo miraba con adoración. Sentía que su vida era perfecta. Pero en medio de esa perfección, una conversación fortuita sembró la primera semilla de duda en su mente. Ocurrió en la cubierta superior del barco, durante la hora del té. Carmen entabló conversación con una anciana de porte majestuoso. Se llamaba Doña Cayetana de la Serna, una verdadera aristócrata de la vieja escuela. La mujer llevaba guantes de seda incluso para sostener su taza de porcelana. Sus ojos grises parecían ver a través de las ilusiones materiales. Doña Cayetana le habló con una franqueza que la desconcertó. Le dijo que el dinero rápido y los negocios opacos no compraban la verdadera elegancia, ni garantizaban la tranquilidad del alma. La aristócrata le preguntó a qué se dedicaba su marido. Carmen titubeó. Solo supo decir que era empresario, que invertía en bienes raíces y fondos de inversión. La anciana sonrió con cierta lástima. Le aconsejó que nunca dejara su futuro económico ciegamente en manos de otra persona. Al despedirse, le entregó una tarjeta de visita gruesa, impresa con letras de oro. Le dijo que la visitara en su castillo del sur de Francia si alguna vez necesitaba ayuda. Carmen guardó la tarjeta en su bolso, pensando que la anciana exageraba. Estaba demasiado enamorada para ver las señales de peligro. Al regresar a Madrid, se instalaron en una fortaleza disfrazada de mansión. Muros altísimos, cámaras infrarrojas en cada esquina y un equipo de seguridad permanente. El lujo extremo comenzó a sentirse, poco a poco, como una hermosa prisión de cristal. Alejandro pasaba cada vez menos tiempo en casa. El nacimiento de Hugo, y luego el de Mateo, llenaron la inmensa casa de risas y juguetes. Carmen se volcó por completo en la maternidad. Abandonó sus entrenamientos deportivos, despidió a la mayoría de las niñeras para bañar y alimentar ella misma a sus hijos. Alejandro la colmaba de regalos extravagantes, diamantes, coches deportivos, vacaciones en islas privadas. Pero también comenzaron los problemas. Alejandro llegaba de madrugada, oliendo a tabaco negro y a estrés puro. A veces gritaba por teléfono a puerta cerrada. Destrozaba objetos en su despacho. Carmen intentaba calmarlo con masajes y palabras suaves, pero él la apartaba con brusquedad. El ambiente en la mansión se volvió sofocante. Los guardias de seguridad miraban a Carmen con pena. Ella sentía que caminaba sobre un campo de minas. No hacía preguntas para no provocar la ira de su marido. Se convenció de que solo era una mala racha en los negocios. Que el hombre amoroso que conoció en aquella gala benéfica volvería pronto. Pero el destino tenía otros planes, mucho más oscuros y destructivos. El estallido final ocurrió un martes por la tarde. Alejandro entró en la casa como un huracán. Tenía los ojos desorbitados y el rostro pálido como la cera. Le ordenó a Carmen que preparara las maletas de los niños en menos de una hora. Solo lo imprescindible. Nada de joyas llamativas, nada de tarjetas de crédito. Carmen, paralizada por el terror, suplicó una explicación. Alejandro agarró un pesado pisapapeles de mármol y lo estrelló contra la vitrina del salón. Los cristales volaron por los aires, brillando bajo la luz de las lámparas como cuchillos afilados. Le gritó que estaban arruinados,
que unos hombres muy peligrosos iban a venir a por ellos, que tenían que desaparecer para salvar sus vidas. El pánico se apoderó de Carmen. Cogió a sus hijos en brazos, metió ropa al azar en 2 bolsas de deporte y subió al coche. Alejandro condujo como un demonio por la autovía del sur, bajo una lluvia torrencial. Los niños lloraban asustados en el asiento trasero. El limpiaparabrisas apenas podía apartar el agua del cristal. Parecía el fin del mundo. Se detuvieron de madrugada en un hostal de carretera de mala muerte en la región de La Mancha. La habitación olía a humedad y a sábanas viejas. Carmen logró dormir a los niños cantándoles canciones de cuna al oído. Cuando salió al pasillo, encontró a Alejandro fumando compulsivamente en la oscuridad de la terraza. Se sentó junto a él. Le ofreció una infusión de manzanilla. Él la miró con los ojos llenos de lágrimas. Parecía un niño asustado. Le confesó que sus negocios habían colapsado, que lo iban a embargar todo. Le dijo que la única solución era separarse temporalmente. Él las enviaría a un hotel discreto en las Islas Canarias, mientras él arreglaba el desastre financiero. Prometió que se reuniría con ellas en unas semanas. Lloró amargamente en su hombro. Carmen, a pesar de todo, sintió compasión. Lo abrazó con fuerza. Le juró que el dinero no le importaba, que podrían empezar de cero en cualquier lugar, siempre y cuando estuvieran juntos. A la mañana siguiente, él los dejó en la puerta del aeropuerto de Barajas. Esa fue la última vez que vio su rostro con vida. Los días en aquel pequeño hotel de Tenerife fueron una tortura china. El silencio del teléfono de Alejandro era ensordecedor. Carmen revisaba las noticias cada hora, buscando alguna señal de su marido. Al principio, él enviaba mensajes cortos, asegurando que todo iba bien. Luego, las comunicaciones cesaron por completo. Cuando se acabó el tiempo de reserva del hotel, Carmen tomó un vuelo de regreso a la península con sus 2 hijos. Al llegar hasta las puertas de su mansión en Madrid, el corazón se le cayó a los pies. Había cintas policiales cruzando la gran puerta de hierro. Un cartel rojo con el sello oficial de un juzgado anunciaba el embargo total de la propiedad. Con las manos temblando, tuvo que inventar un juego pirata para que sus hijos no se asustaran. Entraron a la finca por un agujero en la valla trasera. La casa estaba a oscuras. El agua y la electricidad habían sido cortadas. Al asomarse a la ventana del despacho de Alejandro, Carmen vio manchas oscuras en la alfombra y en la pared. Manchas que parecían sangre reseca. El aire se le escapó de los pulmones. El teléfono sonó esa misma tarde. Era un inspector de policía de la Brigada de Homicidios. Su voz era neutra, profesional, vacía de cualquier empatía. Le comunicó que el cuerpo de Alejandro Mendoza había sido hallado calcinado en el interior de un coche en un barranco de la sierra. Tenía que ir a reconocer los restos. El viaje a la morgue fue un descenso a los infiernos. El olor a productos químicos y a carne quemada se quedó impregnado en la memoria de Carmen para siempre. Solo pudo identificar una cadena de oro con una medalla y los restos de un reloj suizo que ella misma le había regalado. El inspector la miraba con lástima. Firmó unos papeles manchados de burocracia y dolor. Estaba viuda, estaba en la calle. Todo lo que había construido era una mentira envuelta en llamas. Al reunirse con los abogados, descubrió que las deudas de Alejandro superaban con creces el valor de todas sus propiedades. Las cuentas estaban bloqueadas. Los coches, embargados. Incluso sus joyas más valiosas desaparecieron misteriosamente de la caja fuerte de la casa. En medio de la más absoluta desesperación, Carmen recibió la llamada de un desconocido. Se presentó como un antiguo socio de su marido. Se citaron en una cafetería oscura del centro de la ciudad. El hombre, nervioso y escurridizo, le entregó un sobre marrón. Dentro había una carta escrita a mano por Alejandro y una llave de una caja de seguridad en un banco suizo. La carta era una súplica de perdón. Le pedía que huyera lejos de Madrid, que cambiara de número de teléfono y que usara el dinero de la caja para proteger a sus hijos.
Le advertía que los hombres que lo perseguían no tendrían piedad. Carmen viajó en tren, sacó el dinero en efectivo y se refugió en Valencia, cerca del mar. Quería que el sonido de las olas borrara los gritos de su pasado. Alquiló un piso modesto en un barrio obrero. Vació sus últimas lágrimas y se juró a sí misma que nunca más volvería a depender de un hombre. Se puso un uniforme de camarera. Se recogió el pelo en una coleta tirante y empezó a servir mesas con la misma disciplina con la que antes esquiaba. Y ahora, de regreso al presente, el engaño se revelaba en toda su monstruosa magnitud. Tras huir de la boda, Carmen llegó a su pequeño apartamento con el alma rota en 1000 pedazos. Los niños dormían plácidamente en su habitación compartida. Se preparó un té caliente, intentando que el temblor de sus manos cesara. De repente, el silencio de la madrugada fue rasgado por unos golpes secos y violentos en la puerta de entrada. Carmen dejó la taza sobre la mesa. Caminó de puntillas por el pasillo. Miró por la mirilla. No había nadie visible en el rellano, pero los golpes continuaban. Amenazó en voz alta con llamar a la Policía Nacional. Los pasos se alejaron lentamente por la escalera. Un segundo después, la pantalla de su teléfono móvil se iluminó. Era un mensaje de un número oculto. Decía: «Abre la puerta, Carmen. Soy Alejandro. Tenemos que hablar». El teléfono resbaló de sus dedos y golpeó el suelo con un ruido sordo. El terror la paralizó. Se encerró en el baño, abrió el grifo de la ducha para ahogar el sonido y lloró con una desesperación salvaje. Al amanecer, Carmen tomó una decisión irrevocable. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero su mirada tenía la dureza del acero forjado. Llamó a la empresa de eventos y se inventó una excusa médica para no asistir a los próximos banquetes. Despertó a Hugo y Mateo con besos y sonrisas forzadas. Les dijo que hoy no habría colegio, que iban a tener un día mágico en el parque de atracciones de la ciudad. Durante todo el día, Carmen interpretó el papel de la madre perfecta. Comieron algodón de azúcar, montaron en la noria gigante y rieron hasta quedarse sin aliento. Pero por dentro, una maquinaria fría y calculadora estaba diseñando un plan. Sabía que Alejandro no iba a rendirse, que su ego narcisista lo empujaría a buscarla para justificar su atroz traición. Por la tarde, cuando los niños jugaban felices en el salón, ella contestó al mensaje. Aceptó verse con él en una pequeña cafetería del puerto deportivo, lejos de su casa y de sus hijos. Quería tener la ventaja del terreno. Quería mirar a los ojos al monstruo que había destruido su vida. Llegó al puerto deportivo media hora antes de la cita. Se sentó en la terraza, frente a los lujosos yates que se mecían suavemente en el agua oscura. El viento frío del atardecer le revolvía el cabello. A las 8 en punto, apareció. Alejandro había cambiado. Llevaba una barba cuidada, el pelo más largo y ropa de diseño moderno. Pero su forma de caminar era la misma. Caminaba con la arrogancia de quien cree ser el dueño del mundo. Se sentó frente a ella, intentando ensayar una sonrisa de arrepentimiento. Trató de tomarle la mano por encima de la mesa, pero Carmen la retiró como si el contacto le quemara la piel. Le ordenó, con una voz cortante y gélida, que no se atreviera a tocarla. Le preguntó si tenía la más mínima idea del infierno que había atravesado junto a sus hijos. Alejandro bajó la mirada, adoptando un papel de víctima. Empezó a relatar una historia patética sobre mafias europeas, extorsiones y deudas impagables. Dijo que fingir su muerte fue el único sacrificio válido para mantenerlas con vida, que su nueva boda era solo un negocio. Un negocio. La palabra resonó en la cabeza de Carmen como un disparo. Alejandro explicó apresuradamente que su nueva novia era sobrina de un poderoso empresario naviero, que necesitaba esa alianza para lavar su dinero y recuperar su antiguo estatus. Prometió que, en cuanto el dinero estuviera asegurado, se divorciaría y volvería con ellos. Que todo volvería a ser como antes. Carmen soltó una carcajada amarga y seca, carente de cualquier alegría.
Lo miró con un desprecio tan absoluto que Alejandro retrocedió en su silla. Le recordó los días en los que tuvo que empeñar su propio anillo de compromiso para pagar la calefacción. Las noches en vela aterrorizada, pensando que los asesinos de su marido vendrían por sus hijos. Las visitas psiquiátricas para superar el trauma de su brutal viudez. Le dejó muy claro que el Alejandro Mendoza que ella amó murió realmente aquel día en las montañas. Que el hombre que tenía sentado delante era solo un cobarde estafador. Le exigió que desapareciera para siempre, que para sus hijos su padre era un héroe muerto, no un delincuente vivo. El tiempo, ese gran cirujano del alma, fue cerrando las heridas. Pasaron 5 años desde aquel encuentro en el puerto de Valencia. Carmen no volvió a saber nada del hombre que fingió su muerte. Cumplió su promesa. Trabajó incansablemente y logró conseguir un puesto como entrenadora en un prestigioso club de esquí en los Pirineos. La nieve volvió a ser su refugio y su medio de vida. Hugo y Mateo crecieron fuertes, sanos y apasionados por el deporte de su madre. Hugo, el mayor, despuntaba ya en los campeonatos juveniles de biatlón. Era una mañana de enero, nítida y congelada, en la estación de Vaqueira-Beret. Los picos nevados brillaban bajo un sol cegador. Carmen y sus hijos entraron en la cafetería VIP de la estación para recuperar el aliento tras una dura sesión de entrenamiento. El olor a chocolate caliente y a madera de pino quemada en la chimenea reconfortaba los sentidos. Hugo tiró de la manga de su chaqueta con entusiasmo. Sus ojos estaban fijos en un hombre rubio y alto, que tomaba café solo en una mesa esquinera. Era una leyenda viva del deporte de invierno. El hombre era Lukas von Hofer, el 3 veces campeón mundial de biatlón. Antes de que Carmen pudiera detenerlo, Hugo ya estaba de pie frente a la mesa del campeón, presentándose en un inglés titubeante pero decidido. Para sorpresa de la madre, Lucas no solo le sonrió al muchacho, sino que se levantó y se acercó a la mesa de la familia. Se presentó con una educación exquisita y un español marcado por un acento centroeuropeo encantador. Dijo que su madre tenía orígenes españoles, lo que facilitaba la comunicación. La química fue instantánea. Lucas pasó el resto de la tarde esquiando con ellos. Corrigió la postura de tiro de Hugo y bromeó con Mateo sobre la velocidad en los descensos. Carmen lo observaba desde la ladera. Había olvidado lo que se sentía al estar cerca de un hombre que no irradiaba peligro ni estrés. Al despedirse en el aparcamiento, Lucas la miró fijamente a los ojos. Había una intensidad en su mirada que la hizo sonrojarse. Le extendió una invitación formal para la cena de gala benéfica que se celebraría esa misma noche en el Gran Hotel del Valle. Carmen dudó. Su primer instinto fue protegerse y rechazar la invitación. Ya no pertenecía a ese mundo de luces y fotógrafos, pero sus hijos le rogaron que fuera. Le dijeron que se merecía volver a brillar. 2 horas después, un botones del hotel llamó a la puerta de su cabaña. Traía una inmensa caja de cartón blanco atada con una cinta de seda negra. Dentro había un vestido de noche color zafiro, de corte impecable, y una nota escrita a mano por Lucas. Para que la noche sea perfecta. Cuando Carmen entró en el gran salón de baile del hotel, las conversaciones parecieron detenerse por una fracción de segundo. El vestido se ajustaba a su figura atlética como un guante. Lucas apareció entre la multitud de periodistas y patrocinadores. Le ofreció su brazo con una sonrisa caballerosa. La noche fue un torbellino de copas de champán, música de cuerda y risas compartidas. Por primera vez en casi una década, Carmen se sintió segura, admirada y profundamente feliz. Sentados en una mesa apartada, Lucas comenzó a hablarle de su familia en Francia, de los viñedos y de su anciana madre. Y entonces, el campeón mundial hizo algo que detuvo el corazón de Carmen. Con un movimiento fluido y natural, sacó de su chaqueta de terciopelo una cajita de madera antigua. La abrió sobre el mantel blanco.
En el interior descansaba un anillo de zafiro rodeado de pequeños diamantes asimétricos, una joya familiar incalculable. Lucas la miró con una vulnerabilidad absoluta y le confesó que, desde que la vio reír en la pista de hielo, supo que quería pasar el resto de su vida con ella, que no creía en perder el tiempo cuando el destino era tan claro. El aire abandonó los pulmones de Carmen. El brillo del zafiro la transportó de vueltas a otra pedida de mano, a otra promesa de amor eterno que terminó en fuego, cenizas y persecuciones en la oscuridad. El pánico la asaltó como un animal furioso. Se levantó de la mesa tirando la silla hacia atrás. Murmuró una disculpa ininteligible, dio media vuelta y salió corriendo del salón de baile. Sus tacones resonaban frenéticamente sobre el suelo de parquet brillante, huyendo de la felicidad por puro terror al fracaso. Salió a la terraza exterior del hotel. El frío polar de la montaña la golpeó de lleno. El cielo estaba plagado de estrellas heladas. Carmen se abrazó a sí misma, temblando de miedo y de frío, mientras las lágrimas le arruinaban el maquillaje. Escuchó el sonido de la puerta de cristal abriéndose a sus espaldas. Lucas no había dudado en seguirla. Se quitó la pesada chaqueta de terciopelo y la colocó sobre los hombros desnudos de la mujer. No la presionó, no le exigió respuestas. Solo se quedó a su lado, en silencio, compartiendo el frío de la noche. Carmen, con la voz quebrada, comenzó a hablar. Vomitó toda la verdad. Habló de Alejandro, de la huida, de la morgue, del dolor asfixiante de la traición y de la ruina económica. Le explicó por qué no podía aceptar ese anillo. Lucas la escuchó sin interrumpir, acariciando suavemente su espalda. Cuando ella terminó de llorar, él le prometió que nunca la haría correr. Que su amor no era un contrato comercial ni una prisión de oro. Le pidió, simplemente, que le permitiera caminar a su lado, a su propio ritmo, sin prisas y sin mentiras. La paz parecía haberse instalado definitivamente en sus vidas, pero el pasado tiene una forma retorcida de volver a golpear cuando uno baja la guardia. Semanas después de regresar a Valencia, Mateo llegó del instituto con el rostro pálido. Se encerró en su habitación y se negó a cenar. Tras mucha insistencia por parte de Carmen, el niño rompió a llorar en la cama. Le confesó que un hombre gordo, con barba y olor a alcohol, lo había acorralado a la salida del recinto escolar. El hombre le había enseñado fotografías antiguas. Le había gritado que era su verdadero padre, que su madre era una mentirosa y una ladrona que lo había alejado de ellos. La sangre de Carmen se congeló en sus venas. Una furia instintiva, protectora y letal se apoderó de ella. Abrazó a su hijo menor con todas sus fuerzas. Le juró por su vida que ese hombre era un loco, un estafador peligroso que intentaba hacerles daño. Le prohibió salir del colegio sin que ella o su hermano mayor estuvieran presentes. Aquella misma noche, Carmen preparó todo para una confrontación final y definitiva. Aparcó el coche en una calle paralela al instituto y esperó pacientemente bajo la sombra de un árbol. Era la hora de salida. Lo vio llegar tambaleándose. Alejandro era ahora una caricatura patética del hombre poderoso que alguna vez fue. Su ropa estaba arrugada, sus zapatos sucios. Su matrimonio por interés había fracasado estrepitosamente, dejándolo en la ruina y consumido por el alcohol. Carmen salió del coche y se interpuso en su camino como una leona defendiendo a su manada. Él intentó sonreír, pero ella lo agarró por las solapas del abrigo con una fuerza sobrenatural. Lo empujó contra la pared de ladrillos del callejón contiguo. Susurra, con una frialdad que asustó incluso al propio Alejandro. Le dijo que si volvía a acercarse a menos de 100 metros de sus hijos, usaría todo el dinero que él había ocultado en Suiza para contratar a los mejores abogados del país y meterlo en prisión por fraude, simulación de delito y abandono de familia. Le escupió en la cara que él no era un padre, que era un cadáver caminando. Alejandro tembló, asintió torpemente y desapareció cojeando por la calle. Había llegado la primavera a Francia.
El aire estaba impregnado del dulce perfume de las glicinas y los cerezos en flor. El coche de alquiler de Lucas ascendió por un camino de grava blanca, flanqueado por altos cipreses. Frente a ellos se alzó un impresionante chateau medieval, con torres de piedra gris y enredaderas verdes trepando por las paredes seculares. Hugo y Mateo pegaban las narices a los cristales del coche, maravillados por la magnitud de la propiedad. Carmen, sentada en el asiento del copiloto, acarició discretamente la caja de terciopelo que llevaba en el bolso. Había aceptado el anillo semanas atrás, dispuesta a darse una segunda oportunidad para ser feliz. Lucas detuvo el motor frente a la gran escalinata de entrada. Un mayordomo uniformado abrió las pesadas puertas dobles de roble macizo. En el interior del vestíbulo, iluminado por una lámpara de araña de cristal de Bohemia, esperaba la matriarca de la familia. Estaba sentada en una silla de ruedas elegante, con la espalda recta como una tabla y el cabello blanco recogido en un moño impecable. Lucas se adelantó con orgullo para hacer las presentaciones oficiales. Tomó la mano de Carmen con delicadeza. Empezó a presentar a su futura esposa a su anciana madre, pero las palabras se atascaron en su garganta al ver la reacción de ambas mujeres. Doña Cayetana de la Serna, la aristócrata con la que Carmen había tomado el té en aquel lejano crucero por el Mediterráneo, hacía casi una década, esbozó una sonrisa deslumbrante. Levantó una mano enguantada en seda lila, el mismo color que Carmen recordaba. La anciana murmuró, con su voz cascada pero firme, que el destino tenía un sentido del humor maravilloso. Carmen sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de pura emoción. Se acercó a la silla de ruedas y besó la mano de la anciana con profundo respeto y gratitud. Doña Cayetana le recordó su consejo en aquel barco. El dinero rápido no compra la tranquilidad del alma. Ahora, rodeada de sus hijos y de un hombre que la amaba por su valentía y no por su estatus, Carmen sabía que había encontrado la verdadera nobleza. El círculo de su vida, tras tantas tormentas, se había cerrado por fin. Tras sobrevivir al infierno de la traición y la ruina, Carmen no solo reconstruyó su vida desde las cenizas, sino que encontró un amor puro y sincero en las cumbres de los Pirineos. El pasado regresó para intentar arrastrarla a la oscuridad, pero su fuerza como madre fue un muro infranqueable. Hoy camina por los jardines de un château francés, sabiendo que el verdadero valor de una persona no reside en el oro que guarda en el banco, sino en el coraje de su corazón. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje emocional. ¿Crees que Carmen hizo lo correcto al rechazar a su exmarido cuando él volvió suplicando por una segunda oportunidad? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? No olvides darle un gran me gusta al vídeo, suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles y dejarnos tu valiosa opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima historia.